Gracias. Perdón, ¿cómo hacen el protocolo aquí? ¿Te puedo tutear de amparo o Sí. quiero hablar como de nuestra parte? Es una charla tranquila. Sí, en confianza. Definitivamente. Sí, es como esa dinámica, no que no sea tan rígida. Perfecto, perfecto. Claro que sí. Sí, sí. Ya nos indica cuándo entramos. Claro. Carlos Caballero. Síntesis curricular. Muchas gracias, Carlos. Entrados en 10 segundos. Gracias. Gracias. A ver, esto creo que era bajar esta de voz. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Societatis, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho. Nuestra gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, al secretario general Víctor Manuel Garay Garzón y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación a Distancia, por permitirnos este espacio para comentar temas sociales de interés. El día de hoy nos acompaña la licenciada Alejandra Núñez Escobar, a quien damos una cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandra, por aceptar esta invitación y acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias al seminario y muchas gracias a ti, Amparo, por la invitación a este día. Y agradezco al auditorio que nos acompaña en estos momentos y esperemos les sea muy interesante el programa. Muchísimas gracias. También nos acompaña Carlos Velasquillo, quien colabora con nosotros en el seminario y a quien le voy a pedir nos lea la síntesis curricular de la maestra. Muchísimas gracias, maestra Amparo, un gusto estar aquí con ustedes. Sobre la licenciada Alejandra Núñez Escobar, es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México y recibió la mención honorífica por su tesis La problemática social de la discapacidad, normatividad, programas y acciones gubernamentales para su atención, el caso de la Ciudad de México 2007-2014. Su tema de interés académico y personal es el estudio de la discapacidad como problemática social. En este sentido, se desempeña como analista del tema discapacidad. De manera independiente, acompaña diversos procesos de defensa de los derechos humanos de personas con discapacidad, entre otros, el proceso contra la Ley General de la Atención y Protección a las Personas con Condición del Espectro Autista. Es fundadora y coordinadora de Transversal, Acción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una asociación civil compuesta por y para personas con discapacidad que pretende que el Estado garantice los derechos de las personas con discapacidad a través de los marcos normativos y políticas públicas que apliquen el modelo social y la perspectiva de derechos humanos, para lo cual utilizan investigación y transversalización del enfoque de los derechos humanos. Publicó con el Seminario de Sociología de la Facultad de Derecho el artículo titulado Del Monte Taigueto a la figura de la interdicción, la discapacidad, una aproximación desde la sociología jurídica, en el cual analiza brevemente la relación de los enfoques de la discapacidad con la evolución de los marcos normativos nacionales y las políticas públicas que se han implementado. Muchas gracias, Carlos, por la reseña. Te agradezco. Muchas gracias, Carlos. Pues bien, como pudieron darse cuenta, el tema que vamos a abordar hoy y para lo cual tenemos al especialista en el mismo es discapacidad, un panorama sociojurídico. Y bueno, dando algunos datos a nivel internacional, mi querida Ale, nos dicen que el 15% de la población presenta una situación de discapacidad. Esto es, más de 200 millones experimentan dificultades considerables en el funcionamiento de su vida diaria. Claro, y perdón que te interrumpa, incluso el 80% de estas personas con discapacidad a nivel mundial están en países en vías de desarrollo. Es muy marcada la diferencia por este componente social que tiene la discapacidad. Así es. Entonces, para ilustrar un poco a nuestro auditorio, empezaríamos por el concepto básico. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad surge cuando la relación es de una persona con deficiencia, considerando esta deficiencia como algo del ámbito personal, privado, relacionado con su estado de salud, con su esfera íntima, cuando sus relaciones se comportan en desigualdad, cuando no tiene acceso a la misma igualdad de oportunidades, de participación,
del uso de ejercicio de derechos. Entonces, la discapacidad es una desigualdad en virtud de relaciones que se dan desiguales, tomando como esta base material una deficiencia en la esfera personal en su cuerpo, una corporeidad que hace que tengas desigualdad a la hora de llevar a cabo tu vida diaria, a la hora de ejercer tus derechos. Es decir, vamos a ver entonces a la discapacidad como una construcción social. Claro, la discapacidad surge en el ámbito social y únicamente la podemos entender en el ámbito social, en estas participaciones desiguales, en este ejercicio desigual de derechos humanos, en una mayor vulneración a sus derechos, en limitaciones en sus actividades cotidianas, en sus limitaciones de participación social. En este sentido, entonces, ¿podemos hablar que existen modelos que analizan a la discapacidad o hay un modelo único? Es una extraordinaria pregunta, Amparo, muchas gracias. Actualmente, para esta definición que planteamos, que se conoce como el modelo social de la discapacidad, surge, es como un tercer, un cuarto, un quinto una aproximación al mismo fenómeno. Se ha visto de distintas maneras. No es como que se rompen paradigmas, sino que son distintos enfoques de ver la discapacidad a lo largo de la historia, en cómo se ha ido desarrollando nuestra sociedad, nuestro mundo. Han variado las maneras en las que nos acercamos a este fenómeno, se ha visto desde distintos puntos. Algunos de estos enfoques, es como el enfoque médico o el enfoque biopsicosocial, van variando a lo largo de la historia. Y lo que hacemos ahora es, con base en este modelo internacional o este modelo social de la discapacidad, nos aproximamos a tratar de entender qué es lo que pasó en la antigüedad, qué es lo que pasó en la Edad Media, pues a nuestra luz, ahora con los elementos de derechos humanos que tenemos, con el desarrollo de la teoría de discapacidad, vamos interpretando estas maneras en las que se percibió, concibió, se aproximó hacia estas deficiencias, hacia esa discapacidad en lo largo de la historia. En este punto importante, entonces históricamente no se ha concebido de la misma manera el concepto de discapacidad. ¿Cómo ha sido esta evolución? Sí, claro, nunca se concibió de la misma manera y en una misma época puede verse la discapacidad desde distintos enfoques, desde distintas visiones. Uno de los primeros enfoques es, por ejemplo, el enfoque mágico, cuando se asocia la discapacidad como algo mágico, algo bueno o malo, cargado de esta como hasta ideología religiosa, de si fue un milagro o si fue un pecado. Esa es una manera de aproximarse a la discapacidad, hacia esta, entendiéndola como casi como símil de la deficiencia, ¿no? Y se podía trasladar la carga a la familia, ¿no? La familia pecó y por eso uno de los hijos mostró alguna deficiencia en su cuerpo y el trato que se le dio es muy diferente al que le damos ahora. Es una visión teórica, ¿no? Pero en la misma época nos podemos encontrar una visión médica que diga que es el problema en el cuerpo y que lo que hay que sanar es esa enfermedad que está mostrando. Y entonces la aproximación es muy distinta. Se trata de normalizar a esa persona a través de cuidados médicos o rehabilitación. Y esto difiere del enfoque social que actualmente, con base en las reformas de 2011 y de derechos humanos, nos dice que es al revés. Lo que tenemos que cambiar es justo ese tono que está discriminando a la persona. Eliminar las barreras sociales, culturales, actitudinales a las que se enfrenta para que así salga de esta situación de desigualdad tan marcada que se genera. Un aspecto que es importante y que mencionabas es esta cuestión de la deficiencia, que no es lo mismo que discapacidad. ¿Cuál es la diferencia? Claro, entendiendo la discapacidad como este complejo fenómeno social, estas situaciones de desigualdad, no puede ser un símil la deficiencia o esta parte íntima de la persona que está esta base material. Porque en una estamos viendo un fenómeno social que tiene características concretas, que tiene interacciones con otras cuestiones como la edad, como la situación económica, como si vive en un ambiente rural o si vive en un ambiente urbano. Es un fenómeno complejo que se muestra en relaciones desiguales. Y por el otro lado estamos viendo únicamente la esfera personal de la persona. Y eso conlleva incluso todo un catálogo médico de diagnósticos, de cuestiones de la esfera íntima. Y a la hora que se usan como símil es cuando ya los análisis no cuadran o cuando las explicaciones que nos intentamos dar son incongruentes. Porque desde una visión jurídica, incluso sociológica, actualmente estamos obligados
en términos de la normativa internacional, a verlo como una problemática social y no como un problema de la esfera individual. No es que pase aleatoriamente solo en la parte corpórea, necesitamos incluir toda la parte de contexto. Entonces podríamos decir que la deficiencia se refiere a la limitación que tiene la persona. Claro, pero esa limitación entendida únicamente como en la esfera personal, como una cuestión de salud o de diagnóstico o alguna deficiencia en el cuerpo, pero la limitación viene en la interacción con lo social. Puede ser, por ejemplo, una persona puede tener, puede ser, estoy pensando en algún ejemplo que sale como de lo cotidiano. Podemos decir que si hablamos, cuando hablamos de deficiencia, si nos referimos a esta limitación en su esfera personal del individuo, podríamos hablar de los diferentes tipos de discapacidad, es decir, visual, motriz, Claro. no sé, se me viene a la mente. Y cuando ya lo trasladamos como a este marco social, que ya estaríamos propiamente hablando de la discapacidad, pienso, ya tendríamos que incluir otros elementos de interacción con el medio. Sí, sí y no. Creo que esto demuestra justo la complejidad del problema. Puede ser que una persona tenga dificultad para ver. Y ese es un diagnóstico. Puede tener ceguera y ese es un diagnóstico. A la hora que lo trasladamos a un tipo, estamos agrupando de cierta manera esa limitación de una persona y lo vemos en un grupo, lo vemos en un tipo, lo vemos se repite, es un patrón que se repite. Puede haber muchas personas que tengan dificultad para ver y lo clasificamos como deficiencia visual, lo vemos un tipo. Desde mi perspectiva, el señalar el tipo sigue estando basado en un diagnóstico médico, sigue estando basado en un enfoque con un cierto tinte médico y de diagnóstico y rehabilitador. Desde mi perspectiva, si lo trasladamos hacia un problema social, el enfoque tendría que ser otro. Por ejemplo, cuando una persona que tiene dificultades para ver se acerca a un semáforo, lo que está teniendo es una vulneración a su derecho de igualdad y acceso a la información. Porque en virtud de la parte de su cuerpo que no le permite ver, le están vulnerando el derecho a contar con información de si puede cruzar la calle de manera segura o no. Y a la hora que lo manejamos nada más en términos de tipos, lo estamos volviendo a manejar como en una esfera muy personal. Y yo soy de las que propone una narrativa que lo empieza a narrar a través de la vulneración de derechos humanos, a marcar énfasis en esta desigualdad de relaciones en virtud del contexto social de la persona. Entonces, en lugar de señalar como el tipo de discapacidad visual, es una narrativa distinta de señalar los derechos a los que no está teniendo acceso. Como en el caso de cruzar un semáforo, una desigualdad del derecho a acceso a información. Tiene derecho a saber que puede cruzar la calle con seguridad y para eso es necesario modificar el entorno y plantearnos, por ejemplo, otro tipo de semáforos que incluyan sonido, ¿no? Que ha sido un tema muy platicado en esta cuestión con los sismos. O sea, necesitamos otras maneras de comunicar la información de manera eficiente hacia todas las personas. Y esto entraría en el marco social Sí. que refieres de análisis de la discapacidad. Y este marco social, ¿qué nos indica que debemos analizar en torno a la discapacidad? Bueno, toda esta visión del modelo social de la discapacidad tiene su piedra angular en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue emitida y ratificada por México entre 2007 y 2008. Esta convención lo que nos explica es que la discapacidad es un concepto que se va modificando con el tiempo, pero que se genera en virtud de estas relaciones con barreras a la hora de ejercer tus derechos y tu participación en igualdad de condiciones. Entonces, este instrumento internacional es el que nos va marcando la pauta de cómo debemos aproximarnos, al menos legalmente, hacia esta visión de la discapacidad. A partir de las reformas de 2011, México está obligadísimo a cumplir con la Convención y a considerarlo de rango constitucional y está obligado a todo lo que se preceptúa ahí. Y entre estos es esta obligación de cambiar la narrativa social de qué es la discapacidad. En lo que se entiende socialmente por discapacidad, está obligado a capacitar a sus servidores públicos en esta visión del modelo social de la discapacidad. No obstante, su cumplimiento todavía está un poco pendiente.
Muy bien, mi querida Ale. Pues es momento de hacer una pausa. En un momento regresamos. Continuamos en 2 minutos. Ah, no, en 4. Es que es canción. Ay, No, apenas vamos a... pero me brinqué. Sí, bueno, ahorita vamos a retomar la parte de... Perdón. Estuvo muy bien. ¿No? ¿Cómo? Perdón, me brinqué. No, vamos bien. Sí, porque ya el siguiente punto es precisamente hablar del marco jurídico, ¿no? Entonces ya estuvo muy bien enlazado, ¿no? Sí, estuvo muy interesante, de hecho, también reflexionar sobre ese punto. Sí, sí. Y con ejemplos tan comunes, ¿no? Como el del semáforo. Traté de pensar en eso, porque todo el mundo siempre dice lo de la rampa y no, a veces Sí, sí, claro, verlo. claro. Sí, eso de las calles, en verdad, sí. Hay otros países que ya tienen como sonoros o ya suena o tienes el botón, pero nosotros no. Y en realidad lo que te estás enfrentando es una desigualdad de información muy marcada. Claro. Entonces no se trata de, a ver, yo te cruzo. Pues no, espérate, deja construir infraestructura para que responda a la necesidad. Claro. No, y además incluso se pueden jugar deportes como fútbol ciego, Claro. que no se pueden tener unas medidas adecuadas para el sustento Sí, sí, común. está bien. Y aquí no solo nos viene el tema de los que tapan los ojos para que todo el mundo vea igual, así como nadie ve nada. y van oyendo, van silbando, van chiflando, o sea, sí, es una desigualdad. Pues es que hay museos, no me recuerdo ahora, que hay uno que ofrece precisamente esta Que experiencia. Claro, porque si sales del tipo, o sea, todavía es necesario porque ya está este gran empuje del psicosocial que en realidad está sonando. Pero yo soy de las que personalmente todo, hay muchas voces por todos lados. Sí, sí. Mis voces para allá. Sí, más esta cuestión como social, ¿no? Trascender el enfoque médico de decir, eres ciego. Sí, Sí, o sea, sí, eso que, eso ¿no? cómo justifica mi vulneración de los derechos. Claro. Sí, no sí, es complicado. Sí, ¿no? Comentábamos con Carlitos precisamente que sobre este tema hay muchísimo, o sea, Según yo, no hay nada. la muchísima necesidad de, exacto, en ese sentido, de que hay, de dónde puedes Es que escoger. abarca todo, es transversal, abarca todo lo que quieras. Desde infraestructura, desde actitudes sociales, desde la parte sociológica, abarca todo. Es como género, a lo que te metas, Exacto. te metas. Sí. Que puedes enlazar muy Ahora bien. la acabo de meter, estoy trabajando con aquí sobre acceso a la justicia y son estas resoluciones que les falta la perspectiva. Y hay de, o sea, en verdad, de todo. De todo. Sí, sí. El tema que quieras. Pero esto es que lo uso en público así, es por cariño, porque en verdad no quiero más. Escuchando a tu tía. Fue mucho cariño, ya no puedo más. No, pero le decía yo a Carlos, lo has trabajado muchísimo, o sea, muchísimo. Yo creo que desde que estabas en la licenciatura. Unos 5 o 6 años. Pues apenas empiezan a venir fotos. Este es como camino largo, ¿no? Yo creo que hay muchísimo todavía. Pero también no lo he nunca compartido, entonces también mis ideas no son tan claras. Como mi tía dijo, si ya lo escribiste, seguro lo puedes compartir. Y yo, no es lo mismo, no es lo mismo. No, pero ya agarrando. ¿Cómo vieron lo de Sedao? ¿Verdad que está bien interesante? Una vez que lo contextualizas. Sí. Está interesante. Según yo, es como muestra que en realidad sí, mueres porque mueres. O sea, de alguna u otra manera las situaciones son armónicas. Sí, no, o sea, cuando lo contextualizas tú dices, no, o sea, nada es lo que en realidad pasa. O sea, Y no se ve la invisibilización del tema. o sea, no, ya verlo ahí de cara, tú Sí, dices, claro. ¿cómo? Es la primera vez que Sedao lo va a tomar, además. Somos las primeras. Continuamos en 15 segundos. Te voy a dar revisa la palabra para la recomendación. Continuamos en su programa Societatis con el tema discapacidad, panorama sociojurídico. Y siguiendo la tónica del programa, le pido a Carlos nos dé las recomendaciones de la semana.
Muchísimas gracias, maestra Amparo. A propósito del tema que se da para mucho en cuanto a cine, la primera película que podemos recomendar para nuestro auditorio es Yo Soy Sam o Mi Nombre es Sam, por la traducción que se da de I'm Sam, una película estadounidense de 2001 dirigida por Jesse Nelson, protagonizada por Sean Penn y Michelle Pfeiffer. La historia es bastante original porque trata sobre Sam Dawson, quien es un hombre que tiene una discapacidad intelectual. Tiene una hija a la cual su madre se lo deja a él, por decirlo de alguna manera, y el Estado cuestiona la capacidad de Sam para educar a su hija por el problema que tiene. A su defensa va a acudir Rita Harrison, una abogada de mucho prestigio, que con mucha determinación va a tratar de defender a Sam. Y claro, en este defender a Sam se da mucho lo que es la reflexión sobre el cariño, el respeto, y pues que una persona, a pesar de su discapacidad, pueda llevar una vida, digamos, normal conforme a su hija. Esta película fue merecedora del premio del Sindicato de Productores Stanley Kramer en 2002. La segunda película es una película francesa que se traduce para Hispanoamérica como Amigos o Amigos Intocables, por su título en francés Intouchables, de 2011, dirigida por Oliver Nachak y Eri Toledano, protagonizada por Omar Sy y François Cluzet. La película narra una curiosa relación entre dos personajes. El primero es Driss, que es una persona de origen senegalés que vive en un barrio obrero de París, y la segunda es Philippe, un rico tetrapléjico. Philippe se hace de los servicios de Driss para que lo cuide por su problema. Lo contratan y poco a poco se va dando una relación entre empleado y empleador que va más allá de la amistad y la ayuda mutua que van a conseguir estos dos personajes. Esta película fue ganadora del premio Goya a Mejor Película Europea en 2013 y premio Satélite a Mejor Película Extranjera en 2012. Y una tercera película, ya que estamos en el cine francés, es Amor en Braille, por su título en francés original, Le Cour en Braille. 2017 en Francia, dirigida por Michael Bouillonnat y protagonizada por Alex Belot y Jean-Stan Dupac. Esta película también tiene un tema bastante original, ya que habla de Marie, una niña de 12 años que es una prometedora chelista. Sufre una enfermedad ocular degenerativa, por lo cual sus padres pues tratan de sacarla de la escuela y meterla a una escuela más a sus aptitudes. Sin embargo, Marie pues quiere seguir en la música y entrar a una prestigiosa academia de música, para lo cual se hace de su amigo Víctor, que la va a acompañar en lo que es su vida diaria, donde no pueden estar sus padres, para que ella pueda lograr sus objetivos de ensayar, de estar en una vida, digamos, normal, a pesar de su enfermedad degenerativa ocular que tiene. Muchísimas gracias, Carlos, por las recomendaciones. Y bueno, continuando con el tema, y ya que habías tocado este punto de la cuestión del marco jurídico, mi querida Ale, además de la convención, ¿hay algunos otros instrumentos a nivel internacional? Bueno, todos los derechos humanos se deben de ver transversalmente. Contamos con distintas convenciones, con distintas declaraciones, y todas se interpretan, se hacen más fuertes si se interpretan en conjunto. Por ejemplo, si vamos a hablar de una niña con discapacidad, podemos interpretar la Convención del Niño en relación con la Convención de Discapacidad, y llegas a una interpretación mucho más integral. La convención sin duda es la piedra angular en la materia de discapacidad. Fue un esfuerzo que viene después de un decenio de atención a la discapacidad. Incluso la convención fue impulsada por el Estado mexicano, mismo que ratificó, y es una de las convenciones más firmadas a nivel mundial. Nada más que el problema está en su aplicación, en cómo podemos hacer que estas convenciones, estos instrumentos internacionales se apliquen de mejor manera y puedan realmente garantizar mejores derechos para todas las personas sin seguir reproduciendo sesgos, que es algo complejo. No sé si me sale un poco. Sí, es decir, la convención nos marca la pauta de cómo ir analizando esta cuestión de la discapacidad, y que obviamente cada país lo debe de adecuar, digamos, a su contexto. Claro, lo que planteas es muy interesante. La convención es un instrumento que vio a futuro. Incluso su redacción es extraordinariamente bella. Se divide por artículos y va tomando derechos en lo específico, como derechos a la educación, derecho al trabajo, derecho a la salud. Lo va desarrollando realmente de manera bella, y el problema viene en la interpretación, en la aplicación de este marco normativo hacia los distintos países.
Y esta situación de tensión se puede ver, por ejemplo, en un tema muy curioso como es la información que se genera en discapacidad. Incluso entre países hay problemas de compatibilidad, de comparabilidad, porque todo el mundo puede interpretarlo de manera distinta, aún usando las mismas palabras. La interpretación social que existe en los países genera que la información sea, curiosamente, a veces no muy comparable. Aunque se pregunte lo mismo. Perdón, creo que me desvié un poquito. En este sentido, como bien afirmas, cada país le va a ir dando como su toque, Sí. si lo queremos decir así. Sí. ¿Cuál es el caso de México? ¿Cuál es la situación de México en este sentido? En mi opinión particular, México no ha podido consolidar un planteamiento congruente y coherente de cómo se va a aproximar a la discapacidad. Tenemos marcos normativos que muestran unas enormes diferencias teóricas y técnicas en la manera en la que se aproximan. No hemos homologado nuestros marcos normativos a estos nuevos planteamientos del modelo social de la discapacidad. Seguimos teniendo leyes que reproducen un enfoque médico, otros un enfoque rehabilitador, otros un enfoque más o menos biopsicosocial. No hemos podido generar un bloque normativo que sea congruente. La mayoría de nuestras leyes a distintos niveles va reproduciendo distintos enfoques que se vinculan un poco con lo que platicamos al principio. En un mismo momento histórico la discapacidad se sigue viendo de distintas maneras y no hemos logrado como país homologar la visión hacia un modelo social de la discapacidad. En este sentido, y me gustaría que lo comentaras porque tuviste especial atención en la ley del espectro autista. ¿Qué pasa con esta cuestión? En 2015, como regalo del Día del Niño, se aprobó esta Ley General de Atención al Espectro Autista. Y esta ley es contraria a un enfoque de derechos humanos y un modelo social de la discapacidad. Y es contraria porque se está fijando en un diagnóstico, en una condición de espectro autista. Y en lugar de garantizar derechos, está legislando sobre una condición médica. Y eso resulta, en primera, incongruente. Nuestra premisa es que no está salvaguardando derechos de las personas con discapacidad, sino que al revés, está segregando y dirigiéndose hacia una condición en lo específico. Y en lo que hace esto, nos muestra, como les decía, un primer problema en cuanto al enfoque con el que se aproxima, y esto genera inconvenientes y más vulneraciones de derechos. No solo segrega, sino que en un primer momento les pedía un certificado para poder trabajar. Nadie está obligado a presentar un documento a efecto de garantizar o de ejercer un derecho. No había por qué poner estas limitaciones extras, sino al revés, a la hora de que tienes la obligación como país, como Estado, de garantizar el derecho al trabajo, lo que estás obligado a hacer es generar las condiciones para que puedan, no ponerles requisitos extras. Y aunque estaba en cierta medida disfrazado de que una vez que presentabas este carnet ya no te tenían que dar trabajo, pues en realidad lo que está señalando es una limitación con base en un enfoque médico, de que tienes que acreditar para poder ejercer un derecho. Y el tema de discapacidad está cubierto de estas pequeñas interpretaciones contraproducentes que van generando problemas. Y traía problemas también en cuanto a capacidad jurídica, traía distintos problemas que devienen de la manera en la que te aproximas. Como estás legislando respecto a una condición médica en lo específico, eso vulnera una cantidad de derechos impresionantes. Bueno, ya que estamos en esta cuestión de los derechos y en específico los derechos humanos, ¿cuál es la relación de los derechos humanos con la discapacidad? La relación es muy cercana. Si lo vemos bajo un enfoque de modelos de derechos humanos y del modelo social de la discapacidad, justo la discapacidad es una desigualdad en el ejercicio de estos derechos. En el derecho a una vida digna, en el derecho al trabajo, en el derecho a la educación. Es esta desigualdad del ejercicio de derechos que se da porque hay barreras en el entorno, barreras culturales, barreras actitudinales. Entonces, la relación de discapacidad con derechos humanos es construir estos caminos que permitan ir eliminando barreras para que los derechos se ejerzan en igualdad de condiciones. Justo la discapacidad y como problemática social lo que muestra son relaciones desiguales en el ejercicio de derechos, relaciones desiguales en la participación, en las oportunidades a las que se enfrentan. Entonces la relación es íntima, pero tiene que ver con
justo que nos muestra constantes y repetitivas situaciones de vulneración de derechos. Al respecto, ¿existen algunas recomendaciones que sean significativas en esta cuestión? A lo mejor no sé si de violación de derechos humanos o... Claro. En el marco de la Convención, México también suscribió el protocolo facultativo. El protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas de Discapacidad, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es la forma en la que vamos a ir midiendo cómo el Estado va adoptando las obligaciones a las que quedó obligado. Este protocolo facultativo, a grandes rasgos, por una parte se cumple presentando informes. El Estado informa al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cómo ha hecho el cumplimiento de estas obligaciones. Y a la par se hacen estos informes sombra o estos informes alternativos, donde la sociedad civil y las personas con discapacidad expresan su punto de vista respecto al cumplimiento. Y de esta manera pues se construye de ambas partes más o menos una visión general de qué es lo que pasa en la materia. Y es complejo su resultado, es complejo su interpretación, porque son ambas partes exponiendo sus propias como realidades. Pero lo que no se puede olvidar es que el Estado tiene la obligación de cumplirlo y garantizar este cumplimiento de derechos. No sé si le di la vuelta a tu pregunta. No, no sé. O sea, es decir, al final lo que nos muestra es que todavía nos falta mucho por caminar en esta cuestión principalmente del marco legislativo, ¿no? Porque pues sí, la convención nos marca las directrices, pero a la hora de aterrizarlo, pues ya es donde empiezan los peros, ¿no? Claro. Digamos. Por ejemplo, un punto importante, quizá continúa un poco más. En el último informe que presentó el Estado mexicano en relación con el cumplimiento de las obligaciones de la Convención fue en 2014. En virtud de estos informes y este proceso que se lleva a cabo entre el Estado y la sociedad civil, la ONU analizó las constancias, analizó lo expresado y emitió un listado de recomendaciones, si no me recuerdo como 57 recomendaciones. Parte importante de estas recomendaciones es la necesidad de homologar la normativa, porque en cuestiones muy básicas y que resultan piedras angulares para atender el problema, nos encontramos con que existen todos estos enfoques mezclados, como es el tema de la capacidad jurídica, claro, o como es incluso las leyes generales que existen en la materia, o cuestiones como la discriminación. No está homologado, y la ONU ya se ha pronunciado sobre la necesidad del Estado mexicano de ir homologando la normativa. Y en este sentido, pues regresando un poco a la ley de autismo, fue publicada en 2015, esto es posterior a la Convención de 2008, posterior a la reforma de 2011 y posterior a la presentación del Estado mexicano e incluso a las recomendaciones hechas de homologar la normativa a un modelo social de la discapacidad, y sin embargo se promulgan estas leyes con base en un enfoque anterior. Y eso es como nos muestra lo complejo de todas estas visiones, porque el objeto de estudio es complejo. Y es novedoso su aproximación, por decirlo de alguna manera. Sí, aunque tenga todos estos años, nuestro colectivo, nuestra conciencia social, nuestra interpretación de la discapacidad se sigue nutriendo de todas estas visiones anteriores, porque no hay un cambio de paradigma per se. Y nuestras leyes son un perfecto ejemplo de eso. Claro. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en 4 minutos. Perdón, a veces se me olvidó la pregunta. Dejé de hablar. Dije, ¿qué me había preguntado? No, pues eso se trata, ¿no? Sí, Ya te... me repite la pregunta, profesora. A la siguiente voy a tener que hacer eso porque dije, ¿dónde iba? Y yo, claro, a la recomendación. Ya se me va la pregunta, hermano. Sí, no, o sea, que ahí quedaría muy bien. Y yo, ¿qué me pregunto? ¿Qué me pregunto? Por favor. Lo que quedaría muy bien de manifiesto, ¿no? Esta incongruencia que efectivamente, o sea, te puedes decir, ay, ya estoy bajo el modelo social, pero en la realidad, o en la práctica con tus resoluciones, pues dices, sí, no, está es... todo del nabo, seguro. O sea, no tenemos salvación alguna. Después de estudiarlo tanto voy a cambiar de tema porque no hay salvación. Llegué a la cosa, no, dale. No, ya me empecé a pasar, y ahora quiero hacer escultura. No voy a cambiar algo que sea distinto. No, o sea,
para que ahorita diga, ya Ya me Pues empieza a no. pasar Amparo. No lo he dicho en público, pero ya empezó a pasar. no, Ade, no, como... Ya nos falta poquito, ¿verdad? Ya el último bloque. Nos falta poco. ¿Cómo van las preguntas? Sí. Que ya viene esta cuestión social, que empezaríamos a hablar de esta, ¿no? O sea, una cosa es lo que el marco jurídico Claro. nos establece, Ok. pero ¿cuáles Me la son las aviento. realidades? Sí. ¿Sí? 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 ¿O Sí, sí, sí. empezamos No, sobre esto? no, más adelante, como quieras. De esto puedo hablar horas y horas Sí. y horas y horas. No, no me gusta. Lo bueno. No me gusta en Sí, público. con una hora del programa esto es suficiente, ¿no? Sí, dígame. Que fue con muchísimo cariño, pero... Bien. Lo que está pasando directo en Facebook. ¿Esto está viendo? Sí. Oh, Dios mío. Este es el detrás de cámaras. Un saludo a todos y espero que lo estén disfrutando. Sí. Sí, digamos que aún cuando en radio se hace la pausa, en Facebook es transmisión. No tenía ese conocimiento, olvídenlo. Es que te lo dijimos al principio. Que ya entrábamos al Facebook. Próximamente van a poder ver mis esculturas. ¿No? Ay, no. Es que tiene mucho. Sí, es complejo, es un poco complejo. Y además, ¿cómo armonizas todo esto? Sí. Claro, y además si le metes intersecciones, como si le metes edad, si le metes género, si le metes Ujú. condición económica, si le cambias el país, si le cambias cualquier cosa, es como si toda la ecuación no estuviera. Claro. Y no se ve así, no se ve tan complejo. Sí, nada más. Sí. Y es tan difícil como la propia dominación, ¿no? Discapacidad, diferencia. Incluso hay muchas versiones a la vez. Hay personas, en México, por ejemplo, el movimiento es muy fuerte hacia que sea persona con discapacidad y no discapacitado, porque es referir como discapacitado desde el estar individual Claro. otra vez. Y está cubierto de peyorativos, de elementos peyorativos que vienen de la historia. Y en otros países ya empieza a haber otra vez un movimiento muy fuerte de que necesita ese reconocimiento a la base individual. O sea, es un problema social que tiene muchas voces, Claro. que dentro del mismo las voces y las posturas son muy distintas. Y sin embargo, como tú bien lo dices, el marco normativo es un problema. Claro. Pero ya en la práctica, En la práctica es muy compleja la situación. tan solo con el debate conceptual ya. Sí, sí, desde ahí Como le parte. digo, Claro. discapacitado o persona con discapacidad, ¿no? Sí, sí, es muy complejo y entre las mismas personas, entre las organizaciones, a nivel país, es muy interesante el debate en realidad. Está hablando de... Continuamos en 15 segundos. Sí. Sí, sí. Continuamos en su programa Societatis y nuevamente cedo el uso de la palabra a Carlos para que nos dé nuestras siguientes recomendaciones. Muchas gracias, maestro Amparo. A continuación tenemos 3 películas estadounidenses. La primera no creo que necesite presentación, es Forrest Gump, de 1994, dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks. La historia de Forrest Gump inicia desde que es un niño y que tiene problemas mentales, por lo cual consideran tonto en la escuela, etcétera, etcétera. Sin embargo, la vida de Forrest Gump, como se ve en la película, es bastante inimaginable, desde encontrar el amor hasta ir a Vietnam, e intentar ser un corredor, etcétera, etcétera. Lo importante es todos los valores que se tratan en la película de Forrest Gump y todo el provecho que se le puede sacar. No en balde ganó 3 Óscares. El primero como mejor película, el segundo como mejor director y el tercero como mejor actor, todos en 1995. La segunda película es conocida como Me llaman Radio. El título en inglés es simplemente Radio, del 2003. Dirigida por Michael Tollin y protagonizada por Cuba Gooding Jr., Deborah Winger y Alfred Woodard. La sinopsis de esta película en general es sobre una persona a la cual le dicen radio. Le dicen radio por las habilidades que tiene, pero desgraciadamente tiene una discapacidad mental. Sin embargo, es descubierto su talento por Harold Jones, un entrenador que le dice, oye, únete y vamos a entrenar juntos al equipo de fútbol. Él acepta y pues se va a ver una relación muy íntima entre entrenadores
Y claro, van a pasar muchísimas cosas que van a hacer que se valore mucho más la relación que tienen. Y la última película es Rain Man, de 1988, dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Dustin Hoffman, Tom Cruise y Valeria Golino. Habla sobre Charles Babbitt, un joven muy egoísta que solo espera que su padre, heredar la fortuna de su difunto padre, mejor dicho. Sin embargo, se da cuenta de que su beneficiario es un hermano que no conoce, que se llama Raymond. Sí, pues es su deber encontrarlo para pues, hablar de la muerte de su padre y demás. Y al principio pues es bastante difícil llevar una relación con Raymond, pero poco a poco se va a ver cómo entre hermanos, aún sin conocerse, pueden tener una relación de amistad muy profunda. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, continuando con nuestro tema y con nuestra invitada, la licenciada Alejandra, que nos está hablando sobre discapacidad, un panorama sociojurídico. Punto importante es analizar cuál es la visión que la sociedad tiene respecto a la discapacidad. ¿Qué nos puedes decir, Ale? Quizá un poco más de lo mismo, no es homogénea la visión. Incluso lo podemos ver en los relatos de estas preguntas, de estas películas que ustedes como proponen. La visión no es homogénea. Sin embargo, sigue teniendo como mucho peso un enfoque médico y un enfoque biopsicosocial. Siguen siendo esta visión de, bueno, a pesar de la discapacidad, salió adelante. O esa es una visión muy capacitista de una persona con discapacidad. Sigue siendo una visión como asistencialista de, ay, pobrecito, vamos a ayudarle. No hemos logrado generar una narrativa o como transformar la interpretación social de la discapacidad hacia este pleno y libre ejercicio de derechos humanos. Seguimos reproduciendo visiones anteriores de acercamiento hacia este problema social, pero en virtud de lo difícil que es definirlo o la omisión del Estado de garantizar realmente estos derechos, de contextualizarlos de una manera muy distinta. Claro. Una tarea importante sin duda es entonces acercar a la sociedad a precisamente el conocimiento de la discapacidad. Claro, parte importante de los derechos humanos es su difusión, saber que se tienen. Y dentro de esta narrativa no ha habido los suficientes trabajos a nivel del Estado, de los programas públicos, de la política pública en general relativa a la atención a la discapacidad, que nos permita generar estas bases de difundir el modelo social de la discapacidad. No se ha cubierto esa obligación que tiene el Estado de que realmente sus funcionarios estén conscientes de cómo está la problemática, de que las asociaciones sigan esta visión social de la discapacidad o de que nuestros propios programas y políticas públicas y leyes se vayan acercando hacia esta visión social de la discapacidad. Sigue habiendo un desnivel en cuanto a información, en cuanto a cómo nos aproximamos a algo tan complejo, muy marcado. En este sentido, ¿existen programas de concientización sobre la discapacidad? Creo que todavía la visión que el Estado usa es de sensibilización, pero eso nos habla justo de la incongruencia de lo que se está llevando a cabo. Se trata de visibilizar esta problemática social, este problema social al que se enfrentan muchas personas en México. Son alrededor de 7 millones de personas con discapacidad en México. No se ha visibilizado este problema en su magnitud, no se ha visibilizado que esta desigualdad de relaciones es en virtud de barreras y sobre todo no se ha planeado cómo le vamos a hacer para reducir estas barreras, ¿no? Estas barreras sociales, culturales, actitudinales. ¿Qué política pública necesitamos para garantizar derechos y que puedan tener una igualdad de oportunidades, que pueda haber una igualdad en el acceso al trabajo, en el acceso a educación? Y en virtud de que no se ha definido con claridad cómo se va a aproximar el Estado hasta esta problemática, los resultados no son completos, no son congruentes, ¿no? Son acciones aisladas que no generan un beneficio real. Esto genera inconvenientes, ¿no? En virtud justo de eso, tan básico como es concientizar a la población, visibilizar este problema en su correcta magnitud o en una magnitud que se acorde a los derechos humanos. Claro. Como bien refieres, las barreras son en diversos ámbitos, ¿no? Educación, salud, pero llama la atención, o por ejemplo a mí me llama la atención en esta cuestión del empleo, ¿no? De presente incluir a las personas en un ámbito laboral, pero vámonos del otro lado, las empresas tienen
por decirlo así, asesorías en cómo contratar a personas con discapacidad? Creo que actualmente la parte de los incentivos, de todo este proceso que sería requerido para incluir a las personas para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al trabajo, es extremadamente reducido. Aunque tengamos instituciones y tenemos distintas acciones aisladas, no son los incentivos adecuados para generar la contratación de personas con discapacidad. Creo que, por ejemplo, en la administración pública existe la cuota de que al menos sea un 3% de personas con discapacidad, pero como es tan complejo su acercamiento, pues evidentemente no se cumple ni como acción afirmativa ni como política pública. En particular, que yo tenga conocimiento de programas específicos de capacitación o algo así, no hay uno que sea acorde a derechos humanos. Incluso los que hay siguen repitiendo este sesgo como asistencialista. Las investigaciones muestran que las personas con discapacidad están, por ejemplo, en los empleos informales o trabajando desde su casa como en cuestiones familiares o de cuidado incluso. No cuentan con las garantías sociales adecuadas y evidentemente también hay una brecha salarial muy marcada. Entonces no hay las políticas públicas adecuadas ni los programas de concientización hacia los privados a efecto de generar igualdad de condiciones en el ejercicio del derecho al trabajo. Claro. Pensemos esta cuestión por parte de la responsabilidad que tendría el Estado, pero viéndonos del otro lado, nosotros, ¿verdad?, como integrantes de esta sociedad, ¿qué acciones podemos llevar a cabo para, de alguna forma, tener un acercamiento a la discapacidad? Claro, creo que lo principal es este trabajo con uno mismo de identificar que es un problema social, que no es algo de la esfera individual. Lo podemos ver en la casa, lo podemos ver con la abuelita, tal vez tenemos un tío o un hermano que tiene discapacidad. Creo que un primer ejercicio muy necesario es no verlo en la esfera individual. Bajo este lema del género de lo público y social, lo mismo, lo privado y social es lo privado es público, es esta misma lógica. No es un caso aislado. Y verlo en contexto como problema social lo dimensiona de otra manera. Ya no es que la abuelita no puede ir al cine, sino que son 7 millones de personas que no pueden ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, y eso requiere otra aproximación, otro acercamiento de manera distinta. Y tratar de dejar de lado estas visiones asistencialistas de pobrecito y cómo le ayudo y similares, son contraproducentes. No nos ayudan a solucionar o a acercarnos a visibilizar esta problemática en su justa dimensión. En este sentido, labor importante han sido las organizaciones no gubernamentales. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro, sin duda hay organizaciones, pero también es labor del Estado fomentar que haya más, porque eso ayuda a dimensionarlo y generar espacios de participación. Un tema de los más importantes últimamente ha sido el ejercicio del derecho de la consulta. La Convención prevé en su artículo 4.3 que se tiene que llevar a cabo una consulta con las organizaciones para temas que sean relativos a discapacidad, que en realidad es cualquier cosa, no es nada más dirigida a programas de rehabilitación, sino una consulta libre e informada a todas las asociaciones y a las personas respecto a temas que les incumban. Y este ejercicio de participación no se ha llevado a cabo en México correctamente. Y eso sería un punto importante para empezar a fomentar esta articulación y transmitir el modelo social. Garantizar un efectivo derecho a la consulta permite vinculación y articulación, y que las personas con discapacidad vayan permeándose más de sus derechos, los vayan ejerciendo de mejor manera, porque siempre se decide por ellas, y por eso esta consulta se vuelve tan importante como fomento a la participación. Y bueno, la pregunta va también en el sentido para que nos compartas un poco de tu asociación, precisamente transversal, que va en este sentido. Claro, transversal, como para los amigos, el nombre completo es Acción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tiene como finalidad que el Estado garantice estos derechos. Y una de las partes importantes que hacemos es un análisis a profundidad respecto a políticas públicas y marcos normativos. Analizamos mejores prácticas internacionales y vamos generando como propuestas que permitan dimensionar el problema en su justa gravedad
Mi socia es Mariana Díaz, es también miembro de Transversal. Ella es también pionera en este tema. Y juntas estamos tratando de construir esta interpretación social de la discapacidad, de transmitir en México la importancia de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, dejando atrás estas visiones previas como médicas o asistencialistas. Sin embargo, pues el camino es algo rudo. Sí, efectivamente. Y dentro de estas acciones o propuestas Claro. que se puedan dar, ¿cuáles consideras tú que serían las idóneas que nos ayuden a superar las barreras de la discapacidad? Y me voy a regresar un poco. Creo que incluso tu pregunta parte de que sabemos cuáles son esas barreras. Y la realidad es que no hay un diagnóstico nacional que nos permita conocer cuáles son esas barreras. Sabemos que tienen una menor participación en el acceso a la educación, sabemos que no están en las escuelas, no sabemos cuál, por qué, cuáles son las barreras que impiden que se lleve a cabo este ejercicio del derecho a la educación. No, sabemos que no están laborando, que la desigualdad es mucha, que sobre todo son mujeres con discapacidad que tienen una menor participación económica, pero no tenemos el panorama completo. Y lo mismo si nos vamos a otros temas. Algo básico es empezar a definir cuáles son esas barreras, empezar a verlas. Porque en realidad dudo mucho que el Estado las conozca. La información que tenemos es aislada y es esporádica y no nos permite dimensionar ni identificar las barreras a las que se están enfrentando. Lo puede saber una persona dentro de su familia, no puede decir, a mí moverme en el metro me es imposible. Pero a nivel social no tenemos una idea real de cómo está, por ejemplo, el derecho a libre tránsito. Podemos ver que no hay rampas o que usar servicios públicos de transporte son difíciles, pero no tenemos un panorama completo de cuáles son las barreras. Por ejemplo, también en relación con la ley de salud mental, no sabemos cuáles son las barreras actitudinales a las que nos enfrentamos como sociedad. Entonces, ¿qué nos falta antes de poder definir cómo nos aproximamos? Pues saber a qué nos estamos aproximando, ¿no? ¿Cuáles son las barreras reales que nuestra sociedad genera y perpetúa al respecto, que van más allá de que las personas no respeten los lugares asignados de estacionamiento, ¿no? Necesitamos conocer mayor información que vaya acorde a este modelo social de derechos humanos. Y eso es una piedra angular para poder tener una línea clara de política pública y de leyes adecuadas que nos garanticen. No sabemos realmente cuáles son las barreras. Claro, es sin duda labor fundamental va a ser la cuestión del censo que se aproxima. Claro, ese es todo un tema muy complejo. Muy complejo, ¿no? pero que sin duda pues Sí. nos deja para la reflexión. Sí. Pues muchísimas gracias, mi querida Alejandra, por tu participación y por aceptar la invitación a este programa. Sin duda, ideas que aún hay sobre las cuales mucho que reflexionar. Les agradezco mucho el seminario, te agradezco mucho a ti la entrevista, Amparo. Espero que nuestro auditorio lo haya disfrutado y muchas gracias por el día de hoy. Muchas gracias por la presentación, Carlos. Seguro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, y los esperamos en otro programa de Societatis. Muchísimas gracias.